Muy bien, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 41. Mire lo que dice. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo, diga conmigo, conociendo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué le pasó? No se preparó, ¿verdad? No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, en este caso la voluntad del Señor, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Está más complicada la cosa, ¿verdad? Pero qué bueno. De hecho, nosotros siempre decimos: Señor, queremos más de ti, ¿verdad? Y entre más se nos da, más se nos va a pedir. Tome asiento, por favor. Siento todavía, Sael, si puedes arreglar un poquito más. Siento algo extraño en el sonido. Ayúdame, o Matías ahí que te ayude con eso, porque siento algo extraño. ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Sí? ¿Bien? Listo, ok. Muy bien, hemos estado hablando acerca de lo que es la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje número 26. Y para aquellos que escucharon la palabra del día jueves, comenzamos a hablar acerca de la voluntad del Señor. Y comenzamos a hablar aquel pasaje de Mateo donde la Biblia dice que no solamente aquel que dice Señor, Mateo 7 dice: no solo el que me dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace. No solamente, lo hablamos con ministra José, con Gerson en una conversación hace días atrás, no solamente el que dice, sino aquel que hace. Es fácil decir, es más difícil hacer, pero la demanda del Señor es que hagamos. Entonces tenemos muchas veces algunas personas, no en esta congregación, pero yo conozco otra, que solamente dice pero no hace. Y muchas veces nosotros sabemos mucho, pero hacemos poco de aquello mucho que sabemos. Y la demanda del Señor es que con lo que el Señor vaya sumando a nuestra vida, nosotros también podamos hacer. Y empezamos a hablar acerca de la voluntad del Señor. Y usted conoce la voluntad del Señor: es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Es la voluntad de nuestro Señor. Ahora, cuando hablamos de la voluntad del Señor, déjeme profundizar un poquito en esto. Hablamos acerca de la naturaleza del Señor. La voluntad del Señor en sí, la voluntad del Señor expresa completamente su naturaleza y de alguna forma establece lo que Él es, que espera de nosotros, sus propósitos, su omnisciencia, lo que Él quiere que hagamos y lo que Él sabe que aunque no podemos hacerlo con sus promesas, sí lo podemos cumplir. Entonces, de alguna forma, todo esto se va mostrando su naturaleza. O sea, la voluntad de Dios expresa su naturaleza. De alguna forma eso es así. Cada uno de nosotros expresamos a través incluso de lo que hacemos, decimos, nuestra naturaleza. De la misma forma nuestro Dios. Entonces, en la vida cotidiana en la que nosotros nos envolvemos, como también en la Escritura, la palabra voluntad tiene diferentes aplicaciones o interpretaciones. No siempre la palabra voluntad significa lo mismo en todo lugar.
Sin embargo, vamos para este efecto y para todo lo que es lo que nuestro Señor Jesucristo, casi el 99% de las veces que nuestro Señor habla de la voluntad, por ejemplo, hacer la voluntad del Padre, no todo el que dice, todo casi el 99% habla de este término, que habla de que del propósito, determinación y elección, o lo que podríamos decir el querer de Dios. Cada vez que hablamos de la voluntad de Dios, entonces en el Nuevo Testamento sobre todo, se habla del propósito de Dios, del querer de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces cuando dice que hagamos la voluntad, está establecido el propósito de Dios, la elección de Dios, el querer de Dios. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, a lo largo de la Escritura, nosotros vamos viendo que la palabra del Señor va expresando la voluntad de Él. Y cuando hablamos, usted conoce el libro de Apocalipsis, que es básicamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad toda la Escritura debería llamarse revelación, porque en cada uno de los libros de la Escritura hay una parte de la revelación de nuestro Señor. Génesis habla de la creación de nuestro Dios como un creador y cómo Él fue formando, hilando todas las cosas. Pero no solamente eso, en cada uno de los libros se va revelando algo del Señor. No hay ningún libro donde no se nos revele algo del Padre y del Hijo. En todos los libros se manifiesta la gracia del Señor, en todos los libros. Por lo tanto, todos son una revelación. ¿Qué es revelación? Que se nos está moviendo un poquito el velo, que podemos ver un poquito más. Y escúcheme bien eso. Quiere decir que no solamente porque nosotros conocemos lo que Dios nos permite conocer. Nosotros sabemos de Dios lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Nadie puede saber más de aquello que Él mismo está mostrando de sí. O sea, todo lo que usted conoce de Dios es lo que Dios quería que usted conociera de Él. Nadie puede llegar a conocer algo que Él tiene cerrado. Él abrió el velo. Lo que habla el apóstol Pablo, que el misterio fue revelado. Quiere decir que el misterio, ¿cuál era el misterio? Que la consumación de los tiempos, que en un momento Él por su voluntad, por su gracia, nos abrió el velo para poder ver y ver consumado todas las cosas en la vida de Cristo. La consumación de los tiempos. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Es que nosotros vamos conociendo en la medida que el Señor se va revelando. Ahora, tenemos su palabra, por supuesto, la palabra de Él revela muchos aspectos de Él, pero aunque la Biblia está ahí, mucha gente ni conoce a Dios. Usted puede leer todo el tiempo la Biblia y no conocer nada de Dios. Pastor, no hay que leerla. Entonces, sí, claro, pero hay que leerla con el corazón correcto y con el espíritu correcto. Cuando alguien solamente va a las Escrituras para llenarse de información, se llenará de información. Pero cuando alguien va a las Escrituras para conocer al Señor, el Señor se revelará a esa persona. Y las Escrituras serán completamente diferentes. Por eso las Escrituras son vivas y tienen la capacidad dada por Dios. Son vivas y es eficaz, dice la Escritura, y tiene la capacidad de discernir el corazón, las intenciones del corazón. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura en sí, en su propia vida, en la esencia, en lo que el Espíritu Santo permite, se comienza a abrir para que nosotros lo comencemos a conocer un poquito más a Él. Ahora, una de las cosas que dijimos es que nosotros no podemos hacer bien y cumplir la voluntad de Dios si no la entendemos. Y no podemos, por supuesto, entenderla si no la conocemos. Entonces tiene que haber una intención de nuestro corazón de poder conocer al Señor, una inclinación a conocerlo, a amarlo y a buscarlo. Entonces, en la oración usted conoce, hablamos hace días atrás la oración que el Señor nos enseñó a orar, nos dijo cómo hacerlo y también el corazón correcto para hacerlo, incluso el lugar y cómo debería ser. El Señor establece que su voluntad se establezca, así como en el cielo, así también en la tierra. Y hablábamos acerca de que lo único que el Señor respalda es su voluntad. ¿Qué respalda el Señor? Perdón, ¿qué respalda el Señor? ¿Verdad que su voluntad, no nuestros deseos? No nuestros deseos. Por eso la Biblia establece que si pedimos, y lo hablábamos el día jueves en Primera de Juan, dice que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? Perdón, ¿conforme a qué? No a mi necesidad, que puede ser parte, pero es conforme a su voluntad. Puede ser incluso que ni lo necesite y que Dios lo quiera otorgar. Hay cosas que yo no necesito, pero Dios me las otorgó.
Porque no solo tiene que ver con la necesidad que tengo, sino con la voluntad de Dios para establecer lo que Él quiere darme. O sea, hay cosas que ni sé que yo necesito. Usted va a ver a la mujer sunamita que el profeta le dice, ¿qué te hace falta? Señora, ¿qué le falta? Usted ha estado tan solícita con nosotros, le dice, usted ha sido tan buena con nosotros, usted nos hizo una cama, nos puso un candelabro, nos puso una mesa, usted nos hizo una ampliación en su casa, ha trabajado, el lugar le quedó hermoso. Le hago una pregunta, ¿qué necesita? ¿Qué quiere que yo haga por usted? Se lo está diciendo el profeta Eliseo, el hombre que en ese momento era el hombre más usado, donde la gracia del Señor reposaba de una forma hermosa. Y ella le dice la verdad, pensándolo bien, a ver, tengo verduras, tengo lechugas, tengo papas, tengo todo. La verdad, no necesito nada. Yo habito en medio del pueblo, conozco al rey, tengo plata, mi esposo es un buen trabajador, no necesito nada. ¿Por qué? Porque a su modo de ver, ella no pensaba que algo necesitaba. ¿Hasta qué? Giezi, que fue una puerta, una llave, le dice, ella no tiene un hijo. ¿Y qué pasa? Que ella se había postergado o había cerrado la puerta porque el marido era viejo, porque habían pasado muchos años y finalmente ella no pensaba que eso lo podía obtener. Pero el Señor, a través de su gracia, a pesar de que ella pensó que no necesitaba algo, el Señor se lo otorgó. Porque a veces incluso podemos recibir del Señor algunas cosas que pensamos que no necesitamos o que las dejamos postergadas. Pero el Señor, que es tan bueno, por eso la Escritura dice que nos da más de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. O sea, llega un momento donde no solamente el Señor concede las peticiones. De hecho, aquellos hombres, esos 5,000 hombres que estaban en el desierto, no estaban pidiéndole pan al Señor, no hicieron una fila para decir, ¿cómo nos vas a dejar? Ellos se iban a ir de la misma forma en cómo llegaron. Pero fue la misericordia del Señor que propuso en su corazón el poder alimentarlos, y el pan se multiplicó y los peces se multiplicaron, no porque hubo una petición de la gente, sino porque en medio del desierto el Señor fluyó en gracia y en misericordia. O sea, llega un momento donde el Señor sabe no solamente lo que necesitamos. Y además, míreme por favor, tal vez ni usted sabe lo que necesita, y a veces incluso lo que necesitamos no está en prioridad. Pero Dios no solamente nos da a nosotros lo que pedimos o lo que necesitamos aparentemente, sino que Él nos suma de acuerdo a ¿qué? A su voluntad, al corazón, a su gesto de amor. O sea, hay muchas cosas que yo no le pedí al Señor, pero el Señor las otorgó. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y a veces lo que menos oramos es su voluntad. A veces luchamos incluso contra su voluntad. A veces nos cuesta incluso someternos a su voluntad, porque a veces en la inmadurez peleamos con lo que Él quiere de nosotros. A veces en medio de nuestra inmadurez luchamos con lo que Él pide que nosotros hagamos, creyendo que vamos a perder jamás. Cuando Él hace una demanda por medio de su voluntad a través de su palabra, hermano, es una oportunidad, no es una pérdida. Otra vez, cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, no lo vea usted como algo dificultoso, como algo que estamos perdiendo. No, estamos delante de una oportunidad de Dios para que Dios exprese toda su gracia, no solamente para con nosotros, sino también a través de nosotros. O sea, cuando usted puede hacer y cumplir la palabra de Dios, no solamente usted tiene una oportunidad de cumplirla, sino que a través de usted Dios manifestar su gracia para la vida de otros. Esto es hermoso, porque mientras más cumplamos la voluntad del Señor, hermano, más depósito de gracia habrá en nosotros. Por eso, ¿qué debemos hacer, pastor? Hermano, conocerla, entenderla. Pero aún así no la entendamos, ya el hecho de tener conocimiento de ella, la debemos hacer. Y en la medida que la vamos haciendo, la vamos a comenzar a comprender. Hay muchas cosas que inicialmente solamente operamos en obediencia, pero luego, a pesar de no entender todas las cosas, recibimos la gracia de la obediencia. Y luego en el ejercicio de hacer, vamos entendiendo. De hecho, usted comenzó a adorar la primera vez que usted llegó, le pusieron una pantalla, le pusieron una letra y usted se puso a cantar. No sabía de adoración, no sabía de alabanza, no sabía de levantar las manos, no sabía de nada, pero hizo lo que estaba delante el hermano
mano diciendo: levante la mano, ciérralo. Usted no sabía ni por qué lo hacía, pero lo hacía. Luego el Señor fue sumando ¿qué? Entendimiento en el ejercicio de lo que hago. Y Pedro le dijo: ay, Señor, usted no me va a lavar los pies. ¿Cómo va a lavarme los pies? No, me opongo rotundamente. Y el Señor le dijo: lo que yo hago ahora, Pedro, usted no tiene la capacidad de entenderlo. Mi amado, hay cosas en un tiempo que el Señor hace que yo no las entiendo, pero no porque no las entiendo no voy a permitir que sucedan o no voy a cumplirlas. Yo debo hacerlo. ¿Por qué? Porque están en la palabra de Dios. Entonces es la medida. Mire, ¿está mirando o está meditando? Hay algunos meditando. ¿Me está mirando? Entonces es la medida que voy conociendo la voluntad de Dios. Y es más, que mi deseo sea que el querer conocer la voluntad de Dios, el querer hacerla, y en la medida que se pueda con todo mi corazón entenderla. Pero aún así no la entienda, porque hay muchas cosas de la voluntad del Señor que nosotros no entendemos o que chocan con lo que nosotros queremos. Por supuesto, hay cosas que el Señor hace y que nosotros a veces nos complicamos. Por eso, someter nuestros deseos o someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios es un desafío de madurez. Otra vez, someter mi voluntad a la voluntad de Dios es un desafío de madurez. En la medida que voy madurando, más me puedo someter. ¿No se da cuenta que los niños en general en sí son un poquito, digamos esto, reacios, medios, no sé si usar la palabra rebelde, no me suena bien, pero no sé cómo qué otro adjetivo ponerle, pero que usted le dice: hay que bañarse, hay que lavarse los dientes, hay que comerse toda la comida, y ellos, hermanos, cuando son pequeños luchan con aquellas cosas. En la medida que uno va madurando, ya no lucha con la comida, ¿verdad? Dígame amén. Ya hay que quitarle el plato, hay que si la cuchara no se come, el plato tampoco. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos madurando, vamos entendiendo lo que vamos haciendo. Puede ser que incluso lo hagamos mal, pero lo vamos entendiendo. Pero un niño va a luchar con tantas cosas de comida, de dentista, de mil cosas. A usted no lo obligan a ir al dentista. Usted dice: voy a ir al dentista a hacerme algo, voy a irme a hacer un chequeo. Por eso, en medio de la madurez que vamos avanzando, en la medida que vamos avanzando en nuestra vida en Cristo, vamos sometiendo nuestros deseos y nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y muchas cosas, como el apóstol Pablo dice: lo que yo quiero hacer, eso yo no lo hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer y tampoco lo voy a hacer. O sea, quiere decir que una persona madura ya no está en que lo que quiero y lo que me gustaría, sino que quiere Dios que yo haga. Y allí es donde tenemos que llegar. Todos nosotros tenemos que llegar, hermano, cada día al Getsemaní, a tomar nuestra cruz, a hacer la voluntad del Señor, a someter nuestros deseos. Porque cada vez, y fíjese que cada vez que hemos hecho nuestra voluntad y hemos satisfecho nuestros deseos, terminamos fracasando, rompiendo algo, dañando a alguien, quebrando algo. Cada vez que aparentemente es algo bueno, porque hoy, míreme por favor, no se trata solamente si usted piensa que es bueno, se trata si es bíblico, si el Padre lo ha pedido. No es solamente, no, es que esto es bueno, no se trata de que sea bueno, se trata es si esto complace al Señor, esto honra a Dios, y esto tiene algún respaldo bíblico para yo hacerlo. Por eso hay gente que de pronto a uno le llama y dice: pastor, ¿será que hago esto? ¿Será? No se trata si sea bueno. Me dice: esto yo no lo veo malo. No es que sea bueno o sea malo, se trata si tiene respaldo de Dios, se trata si tiene guía del Señor, se trata si Dios está en el asunto. Ya no se trata solamente si es bueno o malo. Mire que hay cosas que no necesariamente son malas, pero que sí el Señor te dice que no, por causa del tiempo. El apóstol, están aquí, ya lo noto medio callado. Por causa del el apóstol Pablo en un momento dice: yo iba a ir a predicar a tal lugar y el Espíritu Santo me dijo no. ¿Por qué el Espíritu Santo le dice que no? Porque llega un momento donde el Señor guía lo que debemos de hacer, no porque sea bueno o sea malo, sino es ser direccionado, y en eso someter mi voluntad. Eso es justamente mansedumbre, poder en estado de control, de autoridad, de sujeción. Usted puede hacerlo
Usted puede hacerlo, pero está bajo una autoridad. No es solamente que tenga la capacidad, no es solamente que tenga el poder, sino que también tengo la sujeción. Y muchas veces, por causa de la formación del Señor en nuestra vida, se nos dice que no, que es parte de la formación de Dios para la vida del creyente. Diga amén a eso. Entonces, normalmente, Juan, hermoso texto bíblico, lo hablamos, dice Juan 5:14, y esta es la confianza, esta es la seguridad, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dígalo con fuerza, Él nos oye. Y hablábamos el otro día que eso es aparentemente un poquito triste, que termina así ese texto, ¿verdad? Porque dice que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, ¿qué hace Él? Él nos oye. Ahí podría decir Él nos contesta, Él nos da. No, Él dice Él nos oye. Pero luego Juan otra vez se vuelve al texto y dice: y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, diga conmigo, lo sé, que tenemos. Y ahí sí, ahí afirma, pero usa que el tener está ligado al conocimiento del saber, o sea, puedo tener por causa del conocimiento. Sé, dice, sabemos. Usted también lo tiene que saber, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos. Qué hermoso. Sabemos, ya sé, hermanos, que si yo estoy pidiendo alguna cosa conforme a su voluntad, sé por causa de Cristo que tengo la petición. No solamente, hermano, Él me oyó, sino que ahora por causa del entendimiento sé que lo tengo. Y no importa lo difícil que sea, lo lejos que esté, lo tengo, porque está en su voluntad. Él me lo quiere otorgar. Por eso, míreme por favor, la oración no es para doblarle la mano a la voluntad del Señor en ningún caso. Oramos para qué, míreme por favor, oramos para qué, oramos, para qué doblamos nuestras rodillas, para qué inclinamos nuestro corazón al Señor, con una razón, que usted y yo podamos alinear nuestra vida a su voluntad. Otra vez, ¿por qué oramos, pastor? ¿Para que Él me conteste todo lo que le pido? No, oro para calibrarme, oro para poder alinear mi voluntad a la voluntad de Él. No oro para doblarle la mano al Señor a lo que Él quiere. Oro cuando me arrodillo, estoy arrodillándome para calibrarme a lo que Él quiere. Y en la medida que cada vez estoy más calibrado, mis oraciones son más claras, más certeras a su voluntad, no a mi deseo. No me arrodillo para pedirle al Señor que haga algo que está fuera de su voluntad. Me arrodillo. De hecho, usted puede arrodillarse la primera vez porque alguien le dañó y decir: ay, Señor, cómo me duele. Pero, Señor, muéstrele que yo soy su hijo. Y eso está lejos de lo que el Señor le va a contestar. Usted se puede arrodillar y decir: ay, ese jefe me echó, me trató mal. Usted se arrodilla: ay, Padre, mira, ese jefe me trató mal. Padre, manifiéstele que yo soy su hijo. Que con un hijo de Dios nadie se mete. No me diga amén a eso, espérame. Otra vez, le voy a dar otra oportunidad. Usted recibió un maltrato de un vecino, ese vecino malvado que todos tenemos. No, yo no tengo ninguno. Si hay alguno que me está viendo, que tenga algunos que nos ven. Vecinos que de pronto te hacen la vida imposible, y entonces tú vas. Y allá arriba yo he recibido gente a decirme: ay, pastor, ayúdeme a orar para que el Señor saque a ese vecino de mi población, o se lo lleve pronto el Señor. Sí, hermano. O de pronto hay gente que dice: es que mi jefe o mi compañero me hace la vida imposible, ayúdeme a orar para que el Señor me cambie de trabajo, para que el Señor cambie a mi jefe, para que el Señor... Y si usted se arrodilla a orar de esa forma, a decirle: Señor, cámbiame al jefe, cámbiame al vecino, cámbiame de trabajo, cámbiame, y usted no entiende, y usted no se arrodilla para que usted sea transformado. Y lo primero, la evidencia de la transformación, míreme, la evidencia de la transformación es la oración que hago. Porque en la oración manifiesto que todo el conocimiento y entendimiento que tengo de Dios.
Cuando usted escucha orar a alguien, lo que hace es que usted, aunque sea en el almuerzo, hágalo orar. Yo a veces hago orar a la gente. Cuando oro, hermano, le pongo atención, tomo nota, lo escucho y lo grabo para que esté atento. ¿Por qué? Porque la oración manifiesta el verdadero conocimiento, entendimiento que tenemos de Dios y su palabra. Y si usted se arrodilla a orar, a decir que le cambien al vecino, que le cambien al jefe, que le cambien, lo saquen de esa casa, el Señor dirá: este todavía no está tan descalibrado, el pobrecito, que me está pidiendo que le cambie todo. No. Si alguien ha de orar por un jefe malvado, ¿alguien tiene algún jefe malvado? ¿Alguien, un vecino que la escribís así? ¿Alguien? Si usted tiene a alguien que le hace la vida imposible y usted se arrodilla, usted tendrá que decir: Señor, deme fuerza para soportar lo que vivo. Y yo le pido que ese jefe que a usted no le conoce, que me está haciendo daño, yo le pido que usted pueda tocar su corazón y que a través de mí él pueda conocer la gracia de Dios. Que a través de mí mi vecino pueda ver el amor de Cristo. Señor, que yo no cometa errores, que lo que Él me hace no me lleve a odiarlo, sino, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús, lo amo, y que su amor también, como me alcanzó a mí, que también lo alcance a Él. Porque cualquier otra oración que usted haga ni se le van a, hermano, no, nada. Pero cuando usted ora conforme a su voluntad y de pronto el Señor dice: wow, y estás llorando, míreme, estás llorando porque te duele el maltrato, y estás llorando porque te duele lo que te hacen, pero estás llorando porque te duele. Pero que te duela no va a ser que ahora cambies a odio lo que sientes por otros, sino que mientras estás llorando y el Señor ve tus lágrimas, porque sabe el Señor que a ti te afecta, te duele, te molesta, que de verdad es complicado lo que enfrentas, porque usted no tiene a un Dios que le ve cuando ora, sino que está siempre con usted. Y el Señor mira el maltrato, el Señor mira la humillación, el Señor mira el desaire, el Señor mira la injusticia, el Señor mira todo eso. Y el Señor, cuando tú estás en el cuarto secreto, tú no estás hablando con alguien que no conozca lo que te pasó. Tú estás ahí con alguien que ha visto todo el proceso, y cuando llegas tú te arrodillas y le dices: Señor, yo bendigo a mi jefe, Padre, que te pueda conocer, y a mí deme fuerzas para soportar aquellas cosas que todavía no cambian, y que a través de mí su gracia pueda ser derramada en favor de ellos. Y cuando el Señor escucha esa oración, es su voluntad, que justamente es eso, que usted ame a su enemigo, que usted ore por aquellos que le calumnian, le ofenden, le dañan. Entonces, este está orando súper bien. Entonces esa petición es oída, y cuando es oída, la Biblia dice, y ahora que ya usted sabe que se oyó, es que como que pasó la puerta, la petición, pasó el trono, se abrió el incienso, y ahora no solamente se oyó, sino que el apóstol dice: si oras conforme a su voluntad, sabemos que ya lo tenemos, ya está hecho. Vamos, en el nombre de Jesús, está hecho. Entonces, cuando un hombre va madurando, entiende que de alguna forma sus oraciones son cambiadas de tal manera que usted ya no ora por lo que usted quiere, sino que siempre busca los elementos bíblicos para poder establecer la voluntad de Dios a través de su boca en sus oraciones. No está con una lista de peticiones, sino que trata de alinear cada vez más sus oraciones, y cada vez son más bíblicas. Pero cuando digo bíblicas, no digo que usted en la oración le cuente al Señor cómo se hundió el faraón, que le diga al Señor cuánta vuelta dio Josué. No es eso, que eso está bien, pero no es que le contemos al Señor algo que Él hizo y sabe, sino que establezcamos lo que Él quiere de nosotros para con Él, y que complazcamos el corazón de Él a través de lo que nosotros decimos o hacemos. Diga amén a eso. Mire, bueno, vamos a entrar a este pasaje. Esa no era la introducción, era parte del mensaje. Usted sabe que tengo 3 hermosos servicios para predicar esta palabra, y este es el primero. ¿Ya ha recibido algo?
Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Me quedan solamente 5 segundos, 4, 3, santo, se me acabó. Estaba mirando, me quedan 5 segundos. Pero tengo 5 minutos más. Ahí la hermana camarógrafa me hizo que estaba con 5 minutos más. Así que en este pasaje, para hacer la introducción, luego a las 12, si usted se puede conectar, quizás 12:30, podría darle secuencia a lo que vamos a hablar. Qué bueno es conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha hecho algo, este día le ha sumado algo, que usted diga, ay, qué bueno, esto no lo conocía, qué bueno es esto, lo voy a entender un poquito más. Pero qué bueno es conocer la voluntad de Dios, porque ahí el Señor revela todo lo que Él es. Ahora, en este pasaje, déjeme entrar solamente con esto. En este pasaje, por supuesto, el Señor habla, de su venida. Es un pasaje escatológico, seguramente, ministro Gerson, usted lo enseña, ¿cierto? Porque es un pasaje escatológico de la venida del Señor. También habla este pasaje del servicio, de la trascendencia de lo que es el servicio, el servir a Dios, ya que nosotros somos hijos, pero hijos que sirven, ¿verdad? Y que estamos dispuestos a, con nuestros dones, talentos y todo lo que el Señor nos ha dado, servirle a Él. Y como decimos y hemos dicho un par de veces, y para mí esta es una de las frases que a mí más me gustan, de las que el Señor me ha dado y que ha puesto en mi corazón: cuando nosotros comprendemos lo que Él hizo por nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos por Él parece completamente insignificante. O sea, ya entiendo lo que Él hizo por mí, su muerte, su venida, todo lo que Él hizo por mí, su despojo, todo lo que Él hizo por mí. Entonces cualquier cosa que yo haga por Él, porque cuando nosotros no entendemos, parece mucho lo que le damos. Y mucha gente dice, no, pero si yo paso a la iglesia, hago esto, hice esto, el otro día me tocó un turno, es más, me dejaron en 2 turnos, y pareciera que eso es mucho. Pero cuando usted comprende lo que Él hizo por nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos por Él, y cuando hablamos de Él y su iglesia, su cuerpo, porque la forma de honrarlo a Él es a través del cuerpo. Es una manera. Entonces eso parece completamente insignificante. Por lo tanto, el servicio en este pasaje se ve con mucha claridad. Gente que sirve y a veces sirve mal, con todo lo bueno que el Señor le ha dado. También habla de las desviaciones del corazón. Como una persona, míreme, solamente a modo introductivo de esta palabra, como un siervo, míreme, me está mirando o está meditando, como un siervo que en un momento se habla que era fiel y era prudente. Un siervo que se dice, ¿cuál es el siervo fiel y prudente, sensato, que tiene la capacidad de juzgar y que su juicio es con madurez, sensatez? Un siervo fiel y sensato que el Señor puso sobre todo, y el Señor hace énfasis, sobre todo, dice, en verdad les digo, sobre todo. O sea, lo que Él era, por causa de lo que Él era, su fidelidad, su prudencia, le abrieron un paso. Siempre nuestra fidelidad al Señor abrirá puertas. Aleluya, vamos. Siempre nuestra fidelidad al Señor abrirá puertas. Y la fidelidad, míreme, será peleada. La fidelidad será peleada. El infierno hará todo lo posible para que usted deje de ser fiel al Señor, de que deje usted de hacer lo que tiene que hacer para el Señor. Pero la Biblia dice que de alguna forma este siervo era fiel. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo puso sobre qué? Sobre toda su casa. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo la fidelidad y la prudencia le abrieron puertas. Pero ahora, estando en ese lugar, con todo lo que el Señor le dio, con todo lo que el Señor le otorgó, ¿sabe lo que hizo este siervo? Corrompió su corazón. Y en este pasaje se nos muestra un mismo siervo, un hombre que operó en fidelidad al Señor, y que por causa de esa fidelidad y todo lo que el Señor había visto en él, el Señor le abrió la puerta. Pero desde ese lugar comenzó a hacer las cosas de forma equivocada. Y lo primero que hace, en su corazón, dijo en su corazón, míreme por favor, anoche el Espíritu Santo me decía, a veces las conversaciones más peligrosas son las que hago con mi corazón. A veces las conversaciones más peligrosas no son las que vienen de afuera, sino cuando converso conmigo mismo y en mi corazón comienzan a gestarse cosas equivocadas.
Y dice la Biblia que este siervo dijo en su corazón. Tal vez si lo habla con otra persona, le dice no lo hagas, pero no lo habló con nadie. La falta de consejo, la falta de dirección. La Biblia dice que él dijo en su corazón: voy a golpearlos, voy a maltratarlos, porque justamente estar fuera de la voluntad de Dios hace que tú dañes a la gente. Estar lejos de la voluntad de Dios hace que gente quede herida por causa de ti y por causa mía. Cada vez, míreme, por favor, estoy cerrando. Cada vez que uno empieza a alejarse de la voluntad de Dios, el corazón se comienza a corromper y comienzo a dañar la vida de otros con la vida mía que debiese ser de edificación para otros. Yo me alejo de la voluntad de Dios y le genero un daño al corazón de la gente. Por eso tanta gente a nuestro alrededor, y pensémoslo bien, cuánta gente quedó dañada en el camino cuando yo estuve lejos de su voluntad. Y en la medida que yo me alejo de su voluntad, la gente comienza a ser dañada. Pero cuando yo me acerco a hacer su voluntad, y eso fue lo que hizo el Señor. Hermanos, cuando Él dice aparte de mí la copa, estábamos a punto de perderlo todo. Amados, estábamos a punto de perderlo todo. En ese momento estábamos a punto de no alcanzar nada, de quedar muertos en la vida de Adán. Pero el Señor se acerca a su voluntad con la copa en la mano y dice que nos haga mi voluntad. Y mientras Él hacía la voluntad del Padre, usted y yo éramos bendecidos. Usted y yo fuimos rescatados de la muerte. Usted y yo entramos en un pacto por causa de nuestro Señor hacer la voluntad del Padre. ¿Qué le costó? Claro que sí, porque nos cuesta. Pero en la medida que nosotros hacemos la voluntad del Padre, la gente a nuestro alrededor es bendecida. En la medida que nos acercamos y obramos en la voluntad del Señor, la gente a nuestro alrededor es tocada, es bendecida, es abrazada. Por eso se sabe, hermanos, si usted quiere hacerle bien a sus hijos, haga la voluntad de Dios. Si usted quiere bendecir a su familia, haga la voluntad de Dios. Eso dice el Salmo: bienaventurado el hombre que ama, que anda en los caminos del Señor, que es temeroso de Dios y anda en sus caminos. Dice: cuando comiere del fruto de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Sus hijos serán como planta de olivo, su mujer como una vid, verá su nieto, habrá paz. Hermano, lo que está diciendo que el hombre que está en la voluntad, que hace la voluntad, que anda en los caminos del Señor, hermano, ese hombre traerá bendición a su casa. Sus hijos crecerán como una planta de olivo. No es el deseo de nosotros ver a nuestros hijos bien. Hay que acercarse, hay que hacer la voluntad de Dios. No solamente hay que conocerla, no solamente hay que buscarla, hay que entenderla y hacerla. Y en la medida que la hagamos, nuestra familia será bendecida, nuestros hijos serán bendecidos. Aleluya. Aleluya, aleluya. En la medida que hagamos, póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Y si lo pensamos bien, cuánta gente ha sido dañada porque mis decisiones estaban fuera de la voluntad de Dios. Cuánta gente quedó en el camino por causa de mi inmadurez en relación a su voluntad, el desconocimiento. Pero en la medida que hoy, y esta es la buena noticia, el evangelio, la buena noticia siempre será: Dios te ha permitido llegar a este lugar, escuchar su bendita palabra. Dios te ha permitido en este día, por una gracia que se nos abrió esta mañana, decir: alejado hiciste tanto daño, pero en la medida que te acerques, mi gracia será sobre ti. La gente será alcanzada. No desvíes tu corazón. No vayas a desviar tu corazón. No vayas a desviar tu corazón, que comenzaste bien y terminaste mal, que fuiste fiel al principio pero terminaste soltando al final. No vayas a desviar tu corazón en eso. Sé fiel al Señor, sé fiel a su palabra. Honra al Señor, honra al Señor, que tu vida honra al Señor. Y en la medida que honramos al Señor, y usted que está ahí también, tal vez viéndonos a través de la señal,
honra al Señor. Y en la medida que usted va honrando al Señor, en la medida que usted va honrando la presencia del Señor, en la medida que usted fiel, cosas delante de usted se van a abrir. De hecho, esa es la palabra que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, he aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo haré y que vengan delante de ti tus enemigos y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Lo que está diciendo el Señor: tu fidelidad abre puertas. Tu fidelidad abre puertas. Levante sus manos, dígale: Señor, cuántas veces he hecho las cosas tan mal, pero hoy, Señor, su palabra está tocando mi corazón. Estoy entendiendo cosas que antes no entendí. Estoy viendo cosas que antes no vi. Perdóneme, Señor, cuánto daño provoqué, pero ya no más. Amado Dios, vamos, levante sus manos, dígale algo a su Señor. Dígale: Señor, que mi corazón no se desvíe. Permíteme, Señor, permanecer delante de su presencia, cumpliendo y haciendo su voluntad. Vamos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Dígale, Señor, por favor, yo quiero ser ese hombre de aquel salmo que bendice su casa. Vamos, dígale.